Una noticia llegó a oídos de Messi, una de esas que te encogen el alma. Don Carlos, el viejo amigo de la familia en Argentina, el que puso parte de sus magros ahorros y movió cielo y tierra para que el niño con problemas de crecimiento pudiera hacer aquel primer viaje crucial a España para probarse, estaba viviendo en condiciones muy precarias, enfermo y olvidado en un barrio humilde. Don Carlos no era solo un amigo, era un pilar en aquellos años de incertidumbre y lucha. Recuerdo a mi padre contándome cómo don Carlos se apareció una tarde en casa, después de que los clubes locales les cerraran las puertas y la obra social se negara a cubrir el costoso tratamiento hormonal. La desesperación era palpable en el aire. Los sueños de un niño, mi futuro, pendían de un hilo financiero casi imposible de sostener para una familia trabajadora como la mía. Y ahí estaba don Carlos, con las manos callosas de años de trabajo honesto, con una mirada que transmitía una mezcla de preocupación sincera y una fe inquebrantable en ese pulga que veía volar en la cancha. No tenía mucho, pero lo poco que poseía, fruto de toda una vida de esfuerzo, estaba dispuesto a arriesgarlo. Sacó un fajo de billetes, no sé cuánto sería exactamente, pero mi papá decía que era una fortuna para él en ese momento. Tomen, Jorge. Es para el viaje, para los primeros gastos. Este pibe es especial, se le nota. No podemos dejar que esta oportunidad se pierda por plata. Ya me devolverán cuando puedan, o cuando Leo sea alguien. Lo importante es que vaya. No era un préstamo comercial, era un acto de pura fe y generosidad. Un acto que implicaba un sacrificio enorme para él y su propia familia. Pudo haber usado ese dinero para mejorar su casa, para darse un gusto, para ahorrar para su vejez. Pero eligió invertirlo en la esperanza de un niño ajeno, movido solo por el afecto y por algo que él, con su sabiduría popular, intuyó en mí. Ese dinero, esa ayuda incondicional, fue una de las llaves que abrieron la puerta de mi destino. Sin ella, quizás la historia habría sido otra. Un acto de esa magnitud, especialmente en momentos de tanta necesidad, queda grabado a fuego en la memoria y en el corazón. Por eso, cuando la noticia de la difícil situación de don Carlos llegó a mí, no fue una más. Fue un golpe directo al alma. Habían pasado tantos años, tantas cosas. Mi vida había dado un giro de 180 grados, superando los sueños más locos de aquel niño y los suyos propios. Él, en cambio, la vida lo había tratado con dureza. Enfermedades, quizás malas decisiones económicas, la implacable molienda de la pobreza en Argentina. No quise creerlo al principio. Don Carlos, ¿pasando necesidades? El hombre que nos tendió la mano cuando el camino parecía bloqueado. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una necesidad urgente de hacer algo. No bastaba con enviar dinero anónimamente, no bastaba con un saludo a través de terceros. La ayuda de don Carlos fue personal, valiente. Mi respuesta debía serlo también. Tenía que verlo, mirar a los ojos al hombre que creyó en mí y mostrarle que su fe no fue en vano, y que su generosidad no había sido olvidada. Decidí que, en mi siguiente viaje a Argentina, no importaba la agenda, haría un espacio para encontrar a don Carlos. Sería discreto, sin cámaras, sin prensa. Solo yo y el hombre que me dio una mano fundamental. Sin dudarlo, en mi siguiente viaje a Argentina, no importaba la agenda, haría un espacio para encontrar a don Carlos. Sería discreto, sin cámaras, sin prensa. Solo yo y el hombre que me dio una mano fundamental. Llegar no fue difícil, aunque la dirección me llevó a un barrio alejado, de calles sin asfaltar y casas humildes, algunas visiblemente deterioradas por el paso del tiempo y la falta de recursos. El taxi me dejó a una cuadra, a mi pedido. Quería caminar esos últimos metros solo, preparándome para lo que iba a encontrar, para ese reencuentro que llevaba días dándome vueltas en la cabeza. La casa de don Carlos era pequeña, con la pintura descascarada, un pequeño jardín descuidado y un portón de chapa que delataba años de intemperie.
se veía la precariedad. Desde afuera, una precariedad que dolía en el alma, contrastando brutalmente con la vida que la ayuda de ese hombre me había permitido construir. Sentí una opresión en el pecho al acercarme a la puerta. ¿Cómo estaría? ¿Me reconocería de inmediato, a pesar de los años, de la transformación? ¿Cómo reaccionaría al verme allí, plantado en el umbral de su humilde morada? Toqué la puerta suavemente, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Se oyeron pasos lentos dentro. El sonido de una traba de seguridad vieja. La puerta se abrió despacio, revelando un rostro que el tiempo había surcado con arrugas profundas, unos ojos que habían perdido brillo, pero que conservaban una chispa lejana de familiaridad. Un hombre mayor, delgado, con el pelo ralo y canoso, me miró con confusión al principio. «¿Sí?», preguntó con una voz cascada. Me quité la gorra. «Don Carlos», apenas pude susurrar, la emoción atascada en la garganta. Sus ojos, aunque cansados, se abrieron desmesuradamente. La confusión dio paso a una incredulidad absoluta, una sorpresa que parecía paralizarlo. Sus labios temblaron. «¿Leo? ¿Sos vos? ¿Aquí? ¿En mi casa?». No pudo terminar la frase. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de asombro, quizás de incredulidad ante lo inesperado. Extendí mis brazos y di un paso al frente. «Soy yo, don Carlos. Vine a verlo». Nos fundimos en un abrazo que se sintió eterno. Un abrazo lleno de historia, de gratitud, de vidas que se cruzaron en un momento crucial. Sentí su fragilidad, sus huesos finos bajo mi abrazo. El olor de su ropa, una mezcla de humedad y jabón viejo, me ancló a la realidad de su presente. Él sollozaba en mi hombro, sin poder creer que aquel niño al que había ayudado años atrás, la superestrella mundial, estuviera allí, en su puerta, abrazándolo en medio de su pobreza. La escena era surrealista, dolorosa y profundamente humana. Me separé un poco para mirarlo, sosteniendo su rostro entre mis manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una alegría que rompía el corazón. «Pero, hijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste?». Su voz temblaba incontrolablemente. «Vine a verlo, don Carlos». «Tenía que venir», le dije, con mi propia voz quebrada por la emoción. Miré alrededor, a la modesta entrada de su casa, sintiendo un dolor agudo en el pecho. El hombre que me dio tanto, que arriesgó por mí, estaba viviendo así. Era una injusticia de la vida, una deuda que sentí con una fuerza arrolladora que debía saldar. Lo tomé suavemente del brazo. «Permítame pasar, don Carlos. Hablemos un rato». «Permítame pasar, don Carlos. Hablemos un rato». Él asintió, aún tembloroso, y me abrió paso. El interior de la casa era tan modesto como el exterior. Muebles viejos y desgastados, apenas lo indispensable. Las paredes desnudas, alguna mancha de humedad en el techo. Se respiraba un aire de austeridad, de una vida vivida con lo justo, o con menos de lo justo. En un rincón, una estufa pequeña que apenas alcanzaría a calentar en los crudos inviernos. Nos sentamos en unas sillas de madera en lo que parecía ser el comedor o sala de estar, un espacio único multifuncional. Él, con la mirada todavía clavada en mí como si fuera un espejismo. Yo, intentando no dejarme abrumar por la tristeza que me producía ver las condiciones en las que vivía el hombre que me había tendido la mano. «Nunca pensé», empezó don Carlos, su voz recuperándose de a poco. «Nunca pensé que vería esto. Un orgullo tan grande, hijo». Le sonreí, intentando transmitirle la genuina alegría que sentía por verlo, a pesar de todo. Hablamos un largo rato. Me contó de su salud, de los achaques de la edad, de cómo los inviernos se hacían cada vez más duros, de los medicamentos que a veces eran difíciles de conseguir.
No se quejaba con amargura, solo constataba hechos, las realidades de una vida con pocos recursos en la vejez. Me habló de mi padre, de mi familia, preguntando con interés por todos. Y luego, inevitablemente, la conversación volvió a aquellos años, a mis inicios, a la dificultad de conseguir la financiación para el tratamiento, a la incertidumbre del viaje a Barcelona. Yo siempre supe que tenías algo especial, Leo, dijo, sus ojos brillando con un recuerdo lejano, quizás el de aquel niño gambeteador que esquivaba rivales con una facilidad pasmosa en la canchita. Veía cómo te movías, esa chispa en los ojos cuando tenías la pelota. Les dije a tus padres, este pibe va a llegar lejos. Teníamos que hacer lo que fuera para darle la oportunidad. Me contó detalles que quizás mi padre no me había contado, o que yo, siendo tan chico, no había procesado del todo. Habló del riesgo que implicaba, sí, de que ese dinero quizás no volvería, de que otros le decían que estaba loco por invertir en la quimera de un niño y el fútbol en otro continente. Pero él, don Carlos, no escuchó esas voces. Escuchó la suya, la que le decía que era lo correcto, que había una vida, un talento, que merecían una oportunidad. Me hablaba con la humildad del que hizo lo que sintió correcto, sin buscar reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Su orgullo no residía en lo que hizo por mí, sino en lo que yo había llegado a ser. No mencionó sus dificultades actuales como una forma de pedir ayuda, sino como parte del relato de su vida. Estaba allí, frente a mí, el hombre que había sido una pieza clave en mi camino, viviendo con lo mínimo, sin reproches, solo feliz de verme. Y yo, con el corazón estrujado por su realidad, solo podía sentir una gratitud inmensa, de esa que quema por dentro y te impulsa a actuar. Don Carlos, empecé a decirle, mi voz de nuevo cargada de emoción. Lo que usted hizo por mí. Lo que usted hizo por mí, no tengo palabras para agradecerlo. Usted creyó en mí cuando la puerta se cerraba en nuestras narices. Usted arriesgó lo que no tenía, su esfuerzo de años, por un pibe. Esa plata, don Carlos, no fue solo plata. Fue la llave que abrió mi futuro. Fue fe, fue esperanza. Y yo, don Carlos, nunca me olvidé de eso. Ni un solo día. Cuando la gente me aplaude, cuando levanto una copa, una parte de mi pensamiento siempre va a esos comienzos duros, a la gente que estuvo ahí. Y usted, don Carlos, estuvo ahí de una manera que marcó la diferencia entre seguir intentándolo o quizás bajar los brazos. Las lágrimas empañaban mis propios ojos al decir eso. Miré alrededor de nuevo, a la humildad extrema que lo rodeaba, a la fragilidad de su cuerpo. No podía permitir que el hombre que me dio tanto viviera así. No sería justo. No sería humano. No sería yo. Me incliné un poco hacia adelante, tomando sus manos con firmeza. Don Carlos, dije, mi voz ahora cargada de una determinación que no daba lugar a dudas. Usted me dio la oportunidad de mi vida. Ahora es mi turno de cuidarlo. Desde hoy mismo, su vida va a cambiar. Escúcheme bien, no le va a faltar nada. Ni a usted ni a su familia si tiene a alguien a cargo. Vamos a buscarle una casa digna, donde esté cómodo y seguro. Me voy a asegurar de que tenga la mejor atención médica, los medicamentos que necesite, sin preocupaciones. Va a tener la tranquilidad económica que se ganó con años de trabajo y, sobre todo, con su inmensa generosidad hacia mí. La reacción de don Carlos fue aún más abrumadora que al verme llegar. Su rostro se desfiguró por una emoción incontenible. Rompió a llorar abiertamente, sollozando con una intensidad que me partió el alma. No, hijo, no podés, intentó decir entre hipidos, negando con la cabeza. Pero si no hiciste falta, si ya llegaste. Su humildad era tan grande que no concebía recibir tanto a cambio. Sí puedo, don Carlos. Y sí debo, le respondí con suavidad, apretando sus manos. Usted me dio sin pedir nada.
Yo le doy hoy porque tengo la posibilidad y porque usted se lo merece más que nadie. No es caridad, don Carlos. Es devolver una pequeña parte de la fe que usted depositó en mí. Es un acto de justicia, de memoria. Su ayuda me trajo hasta aquí, y jamás lo olvidaría ni permitiría que viviera con necesidades. Pasamos un rato más juntos, yo consolándolo, él poco a poco asimilando la magnitud de mi promesa. Sus lágrimas pasaron de la sorpresa y el dolor a una mezcla de incredulidad y alivio inmenso. Me dio las gracias una y mil veces, bendiciéndome con la sinceridad de un corazón puro. Antes de irme, me aseguré de que mi equipo en Argentina ya estaba moviéndose discretamente. Al día siguiente, se pondrían en contacto para empezar con todo, buscar la casa, organizar visitas médicas, establecer una ayuda económica mensual que cubriera todas sus necesidades y le permitiera vivir con dignidad y tranquilidad el resto de sus días. Dejé a don Carlos en la puerta de su vieja casa, visiblemente conmovido, pero con una luz de esperanza renovada en los ojos. El contraste entre su humilde morada y el mundo de lujos y fama del que yo venía nunca había sido tan evidente y doloroso, pero el puente que tendimos con ese abrazo y esa promesa era más fuerte que cualquier diferencia material. Ese día, no solo honré una deuda de gratitud, honré las raíces, la fe en el prójimo y la simple y poderosa bondad humana que hizo posible mi propia historia. La ayuda de don Carlos no solo impulsó la carrera de un futbolista, aseguró el alma de un hombre recordará siempre de dónde viene y quiénes estuvieron allí cuando más lo necesitó. Y para mí, eso valía más que cualquier título.